el que para nosotros, lo hemos anunciado desde primera hora de la mañana, es uno de los momentos estrella de los 2 días de esta segunda edición del Congreso. Es un congreso educativo donde, lógicamente, también lo hemos repetido mucho, queremos unir a los actores de todo el ecosistema tecnológico educativo y contar con la voz de una parte muy importante, fundamental, que es verdad que nos faltaba. Este es el momento. Los estudiantes. Ellos nos van a dar una lectura de las propuestas que escribieron a partir de un taller que previamente al Congreso habían realizado y después una representación de todos ellos. Van a compartir un panel. A ver cómo se porta el moderador. ¿Sabéis quién es el moderador? No. ¿Os lo han avisado? Me han dicho que es duro, ¿eh? Él es Carlos Magro, presidente de la Asociación Educación Abierta, y va a moderar el debate. Carlos, conmigo al escenario, un aplauso para él. Gracias, gracias Esther. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo tuyo? Todo mío, muchas gracias. Bueno, es verdad, confesaros una cosa, hemos organizado todo esto, todos estos 2 días, solo para este momento. Yo agradezco a John Sao, que viniera desde Estados Unidos ayer, a Carlos Santana, que viniera también a hacer de telonero, porque en realidad esto era lo que queríamos hacer. Un panel en el que la voz no fuéramos adultos, sino que fuerais estudiantes que están en el sistema. Sois todos estudiantes, son todos estudiantes de secundaria, de FP, de bachillerato. Este es el rango de edad. Y lo primero es agradeceros vuestra disponibilidad. Estuvisteis súper dispuestos y dispuestas cuando os invitamos. No solo están aquí hoy, sino que estuvimos trabajando, como decía Esther, hace unos 2 meses. Estuvimos trabajando en un taller juntos durante un par de horas largas, trabajando en grupitos y estuvimos pensando cuál es la relación de ellos con la tecnología, cómo estudian, cómo aprenden, cuáles son sus necesidades, qué esperan, qué esperan también de nosotros, como adultos, como docentes, como escuelas. Hay una frase que a mí, yo la repito muchas veces porque de alguna manera recoge la paradoja de un sistema que está todo el rato diciendo que está centrado en los estudiantes, que hacemos todo por los estudiantes, pero que nunca les tenemos en cuenta, que no escucha su voz, porque es muy difícil, ¿no? Y es esta frase de todo para los estudiantes, pero sin los estudiantes. Todos, ¿no?, que nos movemos en distintos ámbitos que tienen que ver con la educación, vemos lo difícil que es encontrarse en alguna reunión, en la que se decide algo, en algún congreso en los que estamos hablando sobre educación y sobre futuro, que estén precisamente quienes están ahora mismo en el sistema educativo, pero no solo quienes están, sino que quienes van a construir este futuro que nosotros estamos aquí haciéndonos, ¿no?, líos en la cabeza todo el día, ¿no? Si realmente el futuro, que no sabemos ninguno cómo va a ser, si está en manos de alguien, es en manos de estos chicos y chicas que están aquí delante hoy. Y son ellos y ellas las que, con la ayuda, ¿no?, que seamos capaces nosotros de darles, van a construir un futuro diferente. Cuando estuvimos reunidos en el taller, pues estuvimos dialogando y pensando, y ahora vamos un poco a repetir alguna de esas preguntas. ¿Qué sienten ellos? Como os decía, ¿no?, cómo la utilizan. O sea, querer escucharles sobre cómo estudian y cómo aprenden, que es algo que desconocemos, pero también cómo lo hacen con tecnología, que todavía desconocemos más, porque tenemos esta idea de que, bueno, ellos son los que saben, nosotros ahí no nos metemos mucho, ¿no? Y cómo utilizan la tecnología para aprender. Y sobre eso estuvimos hablando. Y además quisimos que esto fuera un poco propositivo, ¿no?, y no quedarnos solamente en escuchar y en saber, sino también en proponer algunas ideas que nos hagan, ¿no?, los adultos, que nos hagan a los docentes, a los directores, a las empresas, a la gente que está en la universidad investigando sobre cómo ven ellos, ¿no?, esta relación con la tecnología. Y esto es el papelito que estaba ayer y que lo tenéis en la bolsa, ¿no?, que os dimos ayer, que ahora también hemos repartido alguno. En este papelito tenéis una propuesta con 10 puntos, que es con lo que vamos a empezar ahora. Vamos a empezar leyendo esas propuestas y luego vamos a pasar a una mesa redonda en la que, bueno, algunos como representantes van a dialogar o van a conversar o van a explicarnos, van a dar su voz sobre cómo ven ellos el uso de la tecnología. Entonces, lo que hago es que os invito a subir, voy a nombraros a todos, vais subiendo. Aparte de quienes están aquí, tenemos conectados también a 2 o 3 personas y tenemos personas que estaban lejos, estaban en Badajoz,
Badajoz, estaban en Sevilla, que no han podido venir y a los que también desde aquí les mando un gran agradecimiento. Entonces, bueno, voy empezando y vais directamente, o sea, vais subiendo, yo voy diciendo los nombres simplemente, pero no hace falta esperar a escuchar vuestro nombre para subir. Lluís, Jana, Ana Tomás, Cristina Gomar, Ollane Redondo, Ander García, Iker Díaz, Iker Altuna, Meluen Cirilo, María Carbonés, Laura Sánchez, Héctor López, Ángela Pérez, Álvaro Flores, Clara Masdeu, Paula Fernández, Alex Sampietro, Ana Bosch, Anastasia Kowalczuk, Mark Hauk y Judith Ortiz. No están todas y todos, os digo, hay algunos que no han podido venir porque estaban lejos, pero todos y todas trabajamos juntos, ¿os acordáis? Trabajaron muy bien, era febrero, en aquel momento el chat, que se ha calmado un poquito, el ChatGPT generaba una cierta tensión. Bueno, yo les escuché decir algunas cosas sobre el ChatGPT que te reconectaba con la realidad, con muchísimo sentido común, vinculado con la educación, con muchísimo sentido común que muchas veces los adultos perdemos. Lo que voy a decir ahora es que, bueno, voy a invitar a Lluís a que empieces a leer. Escribieron 10 puntos. Estos son los puntos que vamos a leer y que son puntos propositivos para todos nosotros. Lluís, todo tuyo. Sabemos que uno de los principales desafíos con la tecnología es no distraerse con la cantidad de información de que disponemos, por lo que la formación temprana en las habilidades digitales es esencial para prepararnos ante los desafíos de una sociedad cada vez más tecnológica y conectada. Pedimos que en la escuela se trabaje más la competencia digital y las materias que nos permiten aprender cómo usar las tecnologías en primaria, ESO, FP y bachillerato. Somos conscientes de que utilizamos la tecnología en el día a día, por lo que nos gustaría tener más horas de aprendizaje en la escuela, dedicadas a la aplicación de la tecnología a la vida para que cada uno no tenga que aprender por su cuenta. Proponemos que no solo se enseñe lo más básico, sino también tecnologías más avanzadas en cada momento, como la inteligencia artificial o el ChatGPT. Creemos que los docentes no nos enseñan suficientemente cómo aplicar realmente las tecnologías, sino solo lo más básico para hacer las tareas de clase. Queremos que nos formen más a fondo en el uso de la tecnología para poder utilizar adecuadamente todas las herramientas necesarias en un futuro, ya sea en nuestro trabajo o para nuestro uso personal. Consideramos que existe una brecha entre los conocimientos tecnológicos que tienen los docentes y los que verdaderamente son necesarios para enseñar y familiarizar a los alumnos con las tecnologías de uso más actual. Creemos conveniente que los profesores tengan unas competencias mínimas sobre tecnología para enseñar a sus alumnos. Creemos que es positivo utilizar la tecnología para aprender, pero si se convierte en algo frecuente y obligatorio, es necesario que a los alumnos que no tienen acceso a un equipo informático adecuado o que no sepan utilizar correctamente estas tecnologías, se les proporcione la formación y los recursos necesarios para realizar esas tareas. Instamos a trabajar para que en la escuela deje de haber brechas digitales. Comprendemos la dificultad de la escuela y de los docentes para mantenerse al día de todas las novedades tecnológicas. Creemos que debería de haber un reajuste en las tecnologías utilizadas y aplicadas en clase, haciendo un censo para determinar realmente cuáles son las herramientas a las que se les puede dar más provecho educativo en el aula y las que realmente nos aporten competencias que llegarán a ser útiles en nuestro futuro. Seguimos desde Bilbao. Iker. Creemos que una buena forma de avanzar en el buen uso de la tecnología en la educación sería que las instituciones educativas tuviesen un único ecosistema de tecnologías educativas para toda la institución, que estuviera bien alineado con el modelo pedagógico y educativo y que fuera estable en el tiempo, pero que al mismo tiempo permitiera la incorporación de nuevas tecnologías que surjan siempre que cumplan los criterios establecidos por la institución para ser incorporados a su ecosistema. Vivimos rodeados de recursos, formatos y experiencias digitales muy diversas. Su utilización en las aulas contribuiría positivamente a nuestro aprendizaje.
Creemos que una buena forma de dinamizar las clases sería buscar alternativas a los libros, utilizar, por ejemplo, novelas visuales en lugar del simple libro plano u otras herramientas, y formatos que enriquezcan la enseñanza y los contenidos, fomente la participación y hagan más dinámico y entretenido el aprendizaje. Asumimos la necesidad de formarse a lo largo de la vida. Proponemos que las instituciones educativas provean formación continuada para los profesionales que trabajan en sectores que requieren de la tecnología, ofreciéndoles la posibilidad de aprender cosas nuevas sobre su profesión, así como la opción de acceder a tecnologías y herramientas tecnológicas actualizadas. Somos conscientes de que, a pesar de que todos pertenecemos a la misma generación, nuestras opiniones sobre la tecnología y el uso del que hacemos de ella en educación son muy diversas y escucharnos nos enriquece. Agradecemos que nuestra voz y nuestra opinión sea tenida en cuenta e invitamos a nuestros educadores y a nuestras familias a abrir espacios en la escuela y fuera de la escuela que fomenten el diálogo y el debate y en los que se escuche la voz y la opinión de nosotros, los jóvenes. Bueno, muchísimas gracias a los cuatro por leer, ¿no?, en nombre de todos y todas, ¿no?, aquello que escribisteis y que trabajasteis. Recordaros que fue en un taller de 2 horas, es decir, que no hemos estado ni un trimestre, ¿no? Es un taller muy cortito, trabajando, dialogando entre ellos, estuvisteis en grupos entre vosotros y simplemente al final les propusimos que escribieran una serie de propuestas para haceros hoy en el día del Congreso. Esto es lo que salió. Os agradezco muchísimo a vosotros 4 que habéis leído, a todos vosotros que estuvisteis en el taller. Yo os pido que os demos un gran aplauso, que se queden nada más las personas que van a estar en la mesa. Bueno, muchas gracias. Entonces, para también que les escuchéis, ¿no?, que esta idea de escuchar su voz, ¿no?, lo que piensan, ¿no?, que nos cuesta tanto, ¿no?, a los adultos y especialmente en el mundo educativo. Estoy generalizando, evidentemente. Bueno, pues hemos montado esta gran mesa. Estoy contentísimo, de verdad. Estamos muy felices porque era una idea que teníamos como importantísima, que teníamos que hacer sí o sí, y no era broma cuando decíamos que en realidad todo lo habíamos montado para que hoy pudiera suceder lo que está sucediendo y que pudiéramos estar con vosotras y con vosotros. De nuevo, gracias también por asumir el paso adelante de estar aquí sentados, que no es fácil. Tenemos más o menos 20 y tantos minutos. Yo me gustaría dejar unos últimos minutos para que, si alguien en el público quiere comentar algo, preguntaros algo, ¿no?, también escuchar vuestra voz, pues también tengan esa oportunidad. Pero sí quería lanzaros esas preguntas que habíamos estado trabajando. Y había una muy básica al principio, ¿no?, si os acordáis, aquel día que estuvimos trabajando, y que era si utilizáis la tecnología y yo hacía un poco el juego de palabras, para estudiar y para aprender, ¿no? Y yo distinguía un poquito entre estudiar y aprender, y os pregunté, ¿no?, aquel día, ¿utilizáis la tecnología para estudiar y aprender? Laura. Bueno, yo personalmente para estudiar uso más el papel y el boli, los apuntes que cojo en clase, porque la tecnología para mí, pues yo creo que la asocio a la distracción y pues no logro llegar a estudiar bien usando la tecnología. Muchas gracias, Laura. Meulen, ¿tú cómo te relacionas, ¿no?, en esta diferencia entre estudiar y aprender y la tecnología? A mí personalmente me encanta la tecnología, por lo tanto intento utilizar tecnología, pero también creo que es importante utilizar otras herramientas como podría ser el estudio tradicional. Entonces lo que intento es fusionar las partes buenas de la tecnología, como ahora podría ser utilizar herramientas como Classroom o Canva o Google Docs, y después pues estudiarlo más de forma más tradicional a papel. Entonces fusionar la parte buena de un lado con la parte buena del otro. Muchas gracias, Meulen. Ander, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Pues te lanzo la misma pregunta. ¿Tú cómo utilizas, ¿no?, y si la utilizas, ¿no?, la tecnología para estudiar y para aprender? Sí, sobre todo para aprender utilizo muchísimo la tecnología porque a la hora de aprender es muchísimo más fácil y muchísimo más rápido. Pero a la hora también de estudiar prefiero el método tradicional, el de
papel y boli. Muchas gracias, Ander. Anastasia. Yo digo lo mismo, prefiero estudiar y aprender con papel y boli, pero la tecnología también me sirve mucho para buscar algún tutorial o alguna información para ayudarme. Muy bien. Paula. Sí, yo también utilizo papel y boli, pero sí que es verdad que ya que tenemos la tecnología, también la ayudamos para apoyar esos estudios y buscar lo que nos falta. Es una herramienta que nos ayuda a complementar el estudio. Y por fin, Laura. Judith, perdón. No pasa nada. Yo diferencio entre estudiar y aprender. Yo estudio con papel y boli, como hacen mis compañeros, de la manera tradicional. Y para aprender, que lo diferencio porque no es lo mismo, para aprender y asimilar los conocimientos, utilizo aplicaciones que me ayudan a, por ejemplo, relacionar palabras, las tarjetitas que se dan vuelta, y así asimilo más los conocimientos y no es solo repetición. ¿Qué tecnología hemos dicho, no? Hemos distinguido, ¿no? Habéis distinguido todos una línea que es, ¿no?, difícil entre estudiar y aprender, entre lo que me encargan que tengo que, ¿no?, y lo que yo quiero también aprender, y todos utilizáis y no al mismo tiempo, está muy bien, no hay esa separación que a veces también los adultos nos imaginamos. ¿Qué tipo de tecnologías, ¿no? Porque yo no sé en qué estamos, yo os digo, pero no sé en qué estáis pensando, ¿no? ¿Quién se anima a decirme qué tipo de tecnologías utilizáis de estas que estamos diciendo? Sí, Meulen. Yo utilizo pues desde Classroom, no sé, Google Docs, así para hacer apuntes, Canva también para hacer apuntes, y también últimamente he estado usando el ChatGPT porque descubrí no una funcionalidad, sino una cosa que puedo hacer con él, que lo puedo convertir en un quiz, por decirlo así. Entonces le digo, hazme preguntas sobre conjugación de verbos. Entonces me la va haciendo y le tienes que escribir. Bueno, lo uso ahora como una herramienta más para el estudio. ¿Alguien más quiere compartir, Judith? Bueno, yo utilizo el Drive para tener todos los documentos en la nube y así evitar perderlos y traspapelarlos. Y también utilizo, como comentaba, aplicaciones que me ayudan a aprender, que sería, por ejemplo, el Anki, que es una aplicación que te lanza preguntas y tú respondes, y si está bien te las clasifica de si te ha costado mucho, te ha costado poco, y así, en base a estos parámetros, te las repite más periódicamente o más lejana. Ander, ¿tú qué utilizas? Yo sobre todo utilizo las más comunes, Google Classroom, Drive, documentos, sobre todo para hacer apuntes. Esas tres son las que más utilizo. Luego Canva, sobre todo para hacer alguna presentación, pero las que más utilizo son esas. Paula, ¿lo que tenéis en el centro educativo es lo que usáis o además de eso vais ahí explorando y utilizando otras cosas? Bueno, nosotros, por ejemplo, en nuestro centro, como contamos con Google Classroom y todo de Google, pues también tenemos allí unos Chromebooks, que son los ordenadores estos especiales de Google, que tenemos a nuestra disposición si nos falta el ordenador, y desde allí pues están conectados todos los del colegio y podemos presentar nuestros trabajos desde allí. Muchas gracias. Laura, vamos con otra pregunta. Mi idea también sería, ¿sentís que estáis aprendiendo a utilizar la tecnología para la vida, pero también para estudiar y aprender en el centro educativo, en la escuela? O sea, ¿os están enseñando? ¿O creéis que lo que sabéis hacer, de alguna manera, lo habéis tenido que aprender solos o con otros compañeras y compañeras? Es decir, ¿estamos los adultos que estamos, digamos, en el centro educativo ayudándoos a aprender con tecnología o creéis que hay falta un poquito? Bueno, sí es verdad que, más que nada en la ESO, te enseñaban a hacer pues lo típico que era Excel muy poco, pero para lo que vamos a tener que utilizar en un futuro, pues yo creo que sí que necesitaríamos un poco más de enseñamiento, porque yo me he tenido que arreglármelas solas a veces en casa con mis padres o algo, porque no me explicaban del todo bien cómo usar esa herramienta. ¿Meulen? Yo, en mi caso, con la escuela, yo haría creo que es como un mix. Ellos, más que nada, nos introducen un poco las principales herramientas que podríamos utilizar y después podemos mejorar y aprender más sobre cómo utilizarlas. Aunque, al menos en mi escuela, sí que he notado que puedes hacerle preguntas al profesor y si no las sabe, va a investigar y te lo va a explicar. Ander, ¿cuál es tu experiencia? Yo, en mi caso, la mayoría de lo que sé es todo que lo he aprendido yo, o nos hemos ayudado entre algún amigo y yo, pero sí que poco a poco se ve como los profesores van poco a poco enseñándonos más y cada vez
se preocupan más por la tecnología para nosotros. Muy bien. Anastasia. Nosotros también los conocimientos básicos los tenemos todos, como usar un Word o lo que sea, pero ya depende de, por ejemplo, alguna presentación o alguna otra cosa, ya hemos ido explorando solos para como mejorar. También, mientras estamos en las aulas, nos ayudan mucho con las dudas, con todo lo que no sepamos hacer sobre la tecnología. Pero sí que una vez al llegar a casa, igual si no entiendes algún punto, es mucho más difícil preguntarle al profesor por chat. Entonces lo que hacemos es buscar las soluciones posibles en Internet, sin consultar al profesor. Vale, Judith, ¿tú? Vale, yo considero que sí que se nos enseña de manera progresiva, pero también creo que se nos enseña lo que se va a utilizar en esa aula. Es decir, si hay una aula, un instituto donde se usa el Word y el Excel, te van a enseñar eso, lo necesario, pero una introducción. Yo creo que no van más allá de lo que podrías usar en un futuro. Oye, ¿alguno habéis usado, tú, Meulen, ya lo has dicho, el chat? ¿Alguno lo habéis usado para hacer algo? ¿Sí? ¿Laura? Sí, nosotros en el instituto estamos haciendo O sea, ¿ya estés en el instituto mismo? Sí, Cuéntanos. en el instituto estamos haciendo un pequeño proyecto en el que, bueno, trata sobre encontrar un kit, sobre, bueno, antiderramamientos, cosas de química, ¿no? Pero el chat GTP, pues, lo hemos usado mucho para encontrar respuestas a preguntas que a lo mejor pues no lo sabíamos del todo. Y sí es verdad que el chat GTP te resuelve ciertas cosas, pero no del todo, porque hay mucha información que no te la da correctamente o generaliza demasiado. Meulen, tú decías que lo estabas usando, que habías descubierto esta función que es casi como que te hace las preguntas, ¿no? Sí, esa la descubrí y bueno, y en el cole sí que también la hemos utilizado en alguna clase. Hicimos un trabajo donde había una pregunta que era específica de preguntarle al ChatGPT, pero no era una pregunta teórica, sino que había que lograr que el ChatGPT te hiciese una tabla, bueno, era como más de cómo utilizarlo. Y también nos hicieron una mini formación sobre cómo habría que usar a la IA y, bueno, más sobre cómo hay que usarla bien y qué no hay que hacer o qué hay que evitar hacer. ¿Alguna más? Ander, ¿tú has usado el chat GPT? Sí, sobre todo para inspirarme en proyectos y muchas veces cuando estamos en clase y hay alguna pregunta que no sabemos qué responder, viene muy bien el chat GPT. Muy bien. ¿Y vosotras? ¿No? Yo no. ¿Tú, Judith? Yo no lo he usado porque también lo veía muy lejano, lo veía como algo que no está a mi alcance, tampoco se me ha introducido y por lo que he escuchado de mis amigos sí que lo han utilizado para contestar test de ordenador y todo esto, pero yo todavía no me atrevo porque creo que confío más en mí, en lo que pueda buscar yo y contrastar de información que en una inteligencia artificial. Todavía me da un poco de miedo. ¿Te genera cierta desconfianza? Un poquito sí. Interesante. ¿Y tú, Anastasia? Yo sí, usándolo para buscar alguna información o alguna pregunta en concreto y nada más, pero por mi cuenta. Bueno, volvemos un poco a lo que pasa en el día a día y lo que estáis, bueno, en el día a día y en vuestros años de escolaridad, ¿no? Y también me gustaría saber si veis que falta algo en esto de la tecnología para aprender, si veis que echáis algo en falta, ¿no? Si veis que... Porque aquí hay gente que hace productos y servicios de tecnología, hay también investigadores que están, ¿no? Y hay mucho docente y mucho, ¿no? Entonces, es el momento también de decir, oye, mira, a mí me gustaría algo que hiciese esto o creo que aquí hay algo que falta. Bueno, ¿tenéis alguna sugerencia para lanzar? ¿Es el foro adecuado para que el año que viene nos traigan el servicio o un agujero que veis que falta? ¿Tú, Judith, dices que sí? Sí, yo considero que de vez en cuando hay algunos docentes, algunas personas que dan por sentado que sabemos cosas que ciertamente no sabemos. Yo, por ejemplo, no sé utilizar un Excel porque a mí no me han enseñado en la ESO y estudios anteriores, no me han enseñado a utilizar un Excel. Entonces, hay actividades que requieren Excel y que yo no sé usar, entonces se da por hecho que sé utilizarlo. Y yo creo que ahí hay un vacío que se tendría que llenar con algunas horas extra de necesitas aprender Excel, te enseñamos a aprender Excel. No sé si me explico. Sí. Esto tendría que ver también con una pregunta que quería haceros y también os la hago unida. ¿Creéis que estamos en la escuela para, ¿no?
adquirir una serie de competencias que luego nos permitan vivir, trabajar, seguir estudiando, un montón de cosas. ¿Creéis que en el ámbito de lo tecnológico, de la competencia digital, vais avanzando? ¿Estáis realmente notando que sois como más competentes, que también es más seguros? Laura, por ejemplo. Este año me he dado cuenta de que nos han formado más a conciencia, porque te vas acercando a lo que vas a trabajar en un futuro. Entonces, pues te enseñan mejor. Pero en la ESO, que es algo así más genérico, ¿no?, que tienes que hacer sí o sí, pues sí es verdad que se lo pasan mucho por alto. Es como que es algo que te enseño por encima para que tengas una base muy simple, pero siguiente, o sea, ya te lo enseñarás tú si quieres. ¿Y tú, Meulen, crees que eres competente o que estás avanzando en esa competencia? Yo creo que sí, al menos en mi escuela, yo creo que se preocupan bastante de que al menos una base aceptable de tecnología tengamos. El otro día, por ejemplo, recibí un mail sobre que, bueno, el cole nos daba un curso de Excel si queríamos, o sea, era opcional. Nos dan como las cosas que podemos hacerlas o no, dependiendo de nuestras necesidades. Entonces nos abren las puertas a poder avanzar, a aprender nuevas tecnologías. Ander, ¿tú cómo ves? En mi caso, en nuestro colegio sí que nos han dado como una base de la tecnología, pero nos han explicado básicamente lo que utilizamos en clase, no más allá de la tecnología. Es decir, en un futuro, cuando la tecnología crezca, nos lo tendrán que explicar, porque si no... ¿Tú, Anastasia o Paula, queréis añadir algo? Yo diría que los conocimientos básicos sí que los tengo, pero en general la tecnología avanza y nosotros para seguirlo, ese desarrollo continuo, también tenemos que estar y también tenemos que avanzar. Lo básico como un Word o depende de quién, un Excel o lo que sea, sí que lo tendremos y sí que nos servirá en el futuro. Pero todo avanza y nosotros tenemos que seguirlo. Vale. Paula. A mí me gustaría decir que sí, o sea, los conocimientos básicos sí que los tenemos, pero sí que me gustaría que se centraran, sobre todo, por ejemplo, ahora estoy en cuarto de ESO y haré bachillerato el año que viene, pues me gustaría que se centraran en qué tipo de tecnologías utilizan los diferentes bachilleratos o cómo utilizan esas tecnologías y enseñarlo ya en la ESO para que no tengamos que verlo de nuevo todo cuando pasemos de etapa. Vamos a seguir un poco en esta línea, o sea, que ya nos queda nada, 9 minutos, pero me interesa mucho cuando decía Judith con el chat, no me siento segura, ¿no? Me genera cierta desconfianza. En general, ya no con el chat, ¿en general os sentís seguros con la tecnología o os gustaría un poco más de acompañamiento, ¿no? Del que fuera, de amigos o de adultos o de la escuela para poder sentiros más seguros cuando estáis manejando tecnología? Ander, ¿tú cómo...? Yo, en mi caso, por ejemplo, siempre he preferido que me aconseje un amigo antes que la tecnología, pero hay a veces, por ejemplo, que si estás preparando un trabajo solo en casa y necesitas ayuda, creo que es la mejor ayuda la tecnología. Meulen, tú... Yo creo que como la tecnología crece tan rápido y ahora mismo con la IA, por ejemplo, cada día tenemos nuevas herramientas que no sabemos usar porque son nuevas, creo que es más importante aprender a aprender porque, o sea, vienen cosas nuevas y, claro, va tan rápido que ni los profesores les daría tiempo de adaptarse. Entonces, yo creo que es más aprender a aprender para podernos adaptar nosotros. Laura, la misma pregunta. ¿Te sientes segura cuando estás con tecnología? Pero ya de paso aprovechamos y algunos ya lo habéis hecho, ¿no? Vamos a pedir algo, ¿no? Vamos a pedir ¿no? que nos den, ¿no? Ya habéis dicho un poco algunos, ¿no? Pero es el momento también de pedir, ¿no? Queremos más formación en esto, queremos más tiempo, ¿no? Pero primero, ¿te sientes segura cuando manejas tecnología? Sí, yo la verdad que sí. No la encuentro en peligro. A ver, sí que es verdad que depende de lo que hagas con ella, pero no la encuentro en peligro. Y para un futuro, lo que a mí me gustaría es encontrar herramientas nuevas, o sea, que se vayan avanzando y que podamos experimentar con herramientas que sean más fáciles o que sean, no sé, más interactivas. Vamos a hacer una última ronda y luego ya os voy a dar la palabra a vosotros, para que si queréis hablar con ellos es la oportunidad. Estábamos, hombre, todo el Congreso un poco pensando, ¿no? en futuro, y yo os decía, ¿no? En realidad no tenemos ni idea, pero sí sabemos algo, que
ellos van a estar en el futuro y son quien lo van a hacer. Y por tanto, la pregunta que me gustaría haceros no es cómo imagináis el futuro de la escuela o de la educación, porque, bueno, sino cómo queréis que sea. Con esta idea que decía, no solo, ¿no? Cambiando nuestro presente, ¿no? Y queriendo ser distintos, vamos a hacer un futuro diferente. Entonces, la pregunta que os hago a todos es cómo queréis que sea la escuela del futuro. A lo mejor ya no será la vuestra, pero sí cómo queréis que sea la escuela del futuro. Bueno, yo quiero que la tecnología se siga usando, o sea, que es algo que, bueno, se va a seguir usando sí o sí, y que pues se puedan ir reemplazando material escolar, por ejemplo, los libros, que por ir llevándolo todo en una tablet o en un ordenador, y ya que es algo que tienes a la primera mano, porque los libros, por ejemplo, pues pueden ser incómodos a la hora de llevar siempre el peso encima, y más si haces viajes largos, como por ejemplo, bueno, yo tengo que viajar para ir al instituto, pues es algo más cómodo llevar siempre, por ejemplo, tu ordenador y llevarlo todo allí dentro. Melo, ¿tú cómo imaginas el futuro? A mí me gustaría que sea sacando las partes buenas de cada parte. O sea, lógicamente tiene que haber tecnología y yo soy partidario de que tiene que haberla, pero evitar las partes más oscuras de la tecnología y utilizar más las partes buenas de la tecnología con las partes buenas del estudio tradicional, por decirlo así. Y también aprovechar, por ejemplo, con la tecnología, pues el enseñar muy adaptado al alumno, ya que a cada alumno se le explique de forma que lo pueda entender bien utilizando estas nuevas tecnologías. Anastasia, ¿tú cómo quieres que sea el futuro educativo? A mí me gustaría mezclar los dos métodos, el digital y el tradicional, con un libro, un boli y todo eso, porque es eso, hay partes buenas, partes no tanto, y me gustaría mezclarlo. Pero si centrándonos más en la parte tecnológica, me gustaría que haya un aprendizaje más profundo con las aplicaciones, o puede ser que no sean solo las básicas como el Word y los otros, sino algunos que, como Canva mismo, por ejemplo, que puede ser nos han dicho algo, pero tampoco nos han enseñado a utilizarlo. Así que me gustaría que sea más profundo, no solo básico, sino más. Muchas gracias. Ander, ¿tú cómo quieres que sea el futuro educativo, la escuela del futuro? A mí me gustaría sobre todo también que se utilizase mucho todavía la tecnología, las partes buenas de la tecnología, pero sobre todo que hubiese más recursos interactivos y que todas las partes que hacemos fuesen más prácticas. Gracias, Ander. Paula. A mí me gustaría que que fuera más personal, adaptado a cada alumno, porque no todos, como hemos dicho antes, pertenecemos a la misma generación, pero no tenemos los mismos gustos ni los mismos intereses. Entonces, me gustaría que se adaptara a los intereses de cada alumno para así que el propio alumno se enriqueza y los pueda utilizar en su futuro. Judith. Bueno, yo para contestarte me gustaría citar a un docente que es médico y es docente en neurociencia, que es Francisco Mora, que establece que el cerebro solo aprende con emociones. Entonces yo creo que esto es importante, que los docentes aprendan que nosotros aprendemos con emociones, que la tecnología sea nuestra aliada y no nuestra competencia. Me gustaría que, para evitar esta desconfianza que tenemos algunos con la tecnología, se nos enseñase desde pequeños a verla como un aliado y no como una competencia. Vamos a pasar un micrófono por si alguien quiere hacer una pregunta, hacer un comentario. Aquí tengo una que está como repetida 10 veces, entiendo que hay que hacerla, que es ¿qué papel consideráis que juegan vuestras familias en este acompañamiento también con la tecnología? Como no tenemos tiempo para responder todos, pues no sé, por ejemplo tú, Laura, y... Bueno, mi familia, a ver, sí es verdad que la tecnología, pues, para las familias es algo complicado, depende también, pero porque tampoco se les ha enseñado a ellos a que ellos después te puedan enseñar a ti. Entonces, pues, saben lo básico, ¿no? A lo mejor el WhatsApp para llamarte o ya está. Pero cuando les dices, ¿me puedes ayudar a hacer un PowerPoint, por ejemplo? Los matas, no lo sabes, no sabes. Bueno, aquí hay un montón de preguntas. Si respondemos a todas, resolvemos el tema de la tecnología y la educación. Te voy a hacer una, Meulen.
¿Tú piensas que la tecnología se tendría que empezar desde muy pequeñitos, desde la casi de infantil, o esperar una edad más mayor? Yo personalmente creo que de muy pequeños habría que empezar potenciando creatividad y otros factores que no incluyen tanto la tecnología, y empezar a utilizar la tecnología cuando la persona sí es más consciente y sabe por qué y cómo usarla, porque creo que es importante este cómo, porque si eres muy pequeño no sabes cómo, y yo creo que cuando eres pequeño puede convenir potenciar otras habilidades que después vas a combinar con la tecnología sabiéndola usar. ¿Hay alguien aquí? ¿Tenéis el micrófono alguna? ¿Sí? No. ¿Queréis hacer algún comentario? No hace falta tampoco preguntar, se puede hacer algún comentario, se puede... Y si no, sigo, porque aquí ha habido bastante... Allí hay una persona. Hola. Os pregunto, ¿habéis estado a la presentación de la primera hora del Santana? Vale. ¿Os da alguna pista? Ya sé que es quizá muy rápido porque la reflexión debe ser más pausada, pero ¿os da alguna pista de futuro de cómo plantearos algún tipo de trabajo posible donde probablemente la inteligencia artificial pueda sustituir este tipo de trabajos? En fin, esta es la idea, ¿no? ¿Os da pie a meditar? ¿Meditaréis? ¿Os planteáis ya alguna duda sistémica al respecto? Bueno, quien quiera. Judith, por ejemplo. Bueno, yo creo que para contestar, yo creo que todos nosotros nos da un poquito de miedo que nos sustituya el trabajo una máquina, que es el típico cliché, y sí que da un poco de pavor, que dices, estoy estudiando, voy a estudiar algo que me lo puede sustituir una máquina, entonces ¿para qué estoy estudiando? Yo creo que sí que da un poco de aprensión. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues yo creo hay muchas preguntas, la verdad, muy interesantes. Si las resolviera... ¿Sí? Vale, no veo. Gracias por compartir vuestras opiniones sobre la tecnología. A mí me ha servido mucho escucharos. Yo soy investigadora, por lo cual me interesa mucho lo que estáis diciendo aquí en este foro. Y lo que quiero preguntar es si tenéis alguna preocupación sobre el uso de tecnología especialmente nueva y si tenéis la necesidad en algún momento de sentir que hay que tener algún acompañamiento de un adulto o que el adulto tiene que intervenir para ayudar en algo. Si hay algo que os preocupa. Gracias. Bueno, a mí sí que me da un poco de miedo que la gente, o sea, al utilizar tanto la tecnología, se olvide o pierda capacidad de pensar por sí mismo. Eso a mí sí que me da un poco de miedo, así que la tecnología se complementara con las habilidades que tiene cada uno, pues me gustaría más que utilizar solo la tecnología para aprender. ¿Alguno más? ¿Queréis decir algo sobre esta pregunta? ¿Ander? ¿No? Sí, yo creo que igual, es no un miedo, pero pensar que con la tecnología, muchísima gente después de usar la tecnología no sepa hacerlo por su propia forma. Gracias, Ander. Creo que hay una pregunta por allí. Gracias. Hola chicos, muchas gracias por la intervención, súper interesante. Estabais comentando a lo largo de las respuestas, decíais, bueno, yo cogería lo bueno de la tecnología y lo bueno del papel y el boli, ¿no? O lo bueno de tal. Entonces, ¿nos podríais contar qué es para vosotros lo bueno de la tecnología? O sea, aquello que decís, es que esto es lo que yo cogería y me quedaría con esto, ¿no? Vale. Para mí, yo por ejemplo para estudiar hago los apuntes, por ejemplo en Canva, que es muy versátil, o sea, puedes poner colores, puedes poner flechas, si después tienes que cambiar algo lo cambias y no tienes que volver a hacer los apuntes enteros de nuevo, o sea que esto está guay porque lo puedes actualizar a las nuevas, si tienes una nueva clase lo cambias, y después la parte más de papel y boli, pues por ejemplo después lo imprimo, no me gusta estudiar con una pantalla, o sea lo imprimo y lo estudio a papel, y por ejemplo todo lo que sea matemáticas, física, todo así, sí que directamente en papel porque es más el procedimiento. Hacer un ejercicio de mates en el Word, estás más tiempo para poner la fórmula que para poder razonarla, por decirlo así. Judith, ¿tú querías decir algo? Bueno, sí, complementar lo que ha dicho mi compañero, que también utilizamos las tecnologías para complementarnos. Por ejemplo, lo que decía de tardas más escribiendo una fórmula en el ordenador que a mano. Entonces, es eso. Coger lo bueno de la tecnología, que sería el poder hacer esquemas rápido, de manera más visual, con colores, con fotos, y luego pasártelo a imprimir a papel,
que es mucho más fácil de estudiar, vista menos cansada, etc. ¿Alguna más? ¿Alguien más? ¿No? ¿Vosotros queréis añadir algo? ¿Se os ha olvidado algo que era muy importante que queríais compartir? ¿Es el momento de pedir también? ¿Judith? ¿Sí? ¿No? No, Sí. que a mí me gustaría pedir lo que hemos comentado al principio, que no se dé por sentado que los alumnos saben las bases de la tecnología, porque hay algunos, como yo, que no sé utilizar Excel, y que se nos ponga al día de no solo las tecnologías que son básicas, sino de nuevas tecnologías, por ejemplo, Canva, Prezi, tecnologías también para aprender a asimilar información, por ejemplo, el Anki que he comentado, que son las fichas que se te dan la vuelta y puedes aprender de manera más dinámica, que no solo sea tecnología básica, como un Word. Muchas gracias. Bueno, pues nada más. Vamos a terminar. Laura, muchísimas gracias. Meulen, muchísimas gracias. Ander, muchísimas gracias. Anastasia, Paula, Judith, muchísimas gracias a todas y todos vosotros también.